El maestro dijo a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, un esclavo no es más que su amo. Le basta al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, cuanto más a los criados. No le tengan miedo, porque no hay nada cubierto que no llegue a saberse, nada escondido que no llegue a descubrirse. Lo que les digo de noche, díganlo en el día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a las personas que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No le tengan miedo al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo, hay que tenerle mucho miedo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 24 al 33. Nuestro santo para hoy es un santo que fue declarado doctor de la Iglesia Católica, fue obispo y le tocó en un momentico aceptarle al Papa de su momento el cardenalato como a la fuerza de la humildad y la sencillez tan impresionante de este hombre, San Buenaventura. San Buenaventura decía: después el gozo espiritual, la felicidad del espíritu de un ser humano es la mejor señal de que habita la gracia de Dios en el alma de esa persona. San Buenaventura estudió en la Universidad de París bajo la dirección de un maestro impresionante inglés, Alejandro de Jales. Estaba corriendo el año 1248 de la historia de Francia. El santo se doctoró y enseñó en esa universidad teología y sagrada escritura. Un genio, un sabio, un inteligente, un desbordante hombre. Tenía un equilibrio impresionante, manejaba muy bien la filosofía, llegaba al fondo de las cuestiones, sacaba lo superfluo. Discernir no es fácil. Discernía lo esencial y ponía al descubierto los sofismas de las opiniones erróneas. El santo se distinguió en filosofía y teología escolástica. También compuso una de las obras más grandes conocidas en la Iglesia Católica, que se llama el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo. Es como una especie de suma teológica escolástica. Este santo, San Buenaventura, se caracterizó por la sencillez, la humildad, la caridad. Le dieron el título de doctor seráfico por las virtudes angélicas que tenía. Fue canonizado en el 1482 y declarado santo. El Papa Gregorio X lo nombró cardenal obispo de Albano, ordenándole que debía aceptar por pura obediencia sencillez, humildad, caridad, sabiduría, inteligencia. Un hombre impresionante, San Buenaventura. El perfil espiritual de un misionero. La Santa Biblia habla del manual de un misionero. Como un misionero tiene un manual y es un testigo de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos dos citas continuas, que es el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 7 al 15. La persona que quiera saber cuál es el manual
para un buen misionero, para cumplir la misión. Vayan y proclamen el reino de Dios, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, saquen demonios. Manual de un misionero, de un buen católico, de un buen creyente. Ahí el capítulo 10 a partir del versículo 7 de San Mateo. Después, entonces la persona entiende cómo ser testigo de Dios. Y para ser testigo de Dios tiene sus implicaciones. No es fácil ser un buen testigo de Dios. No es fácil. Miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Diría ese mismo capítulo 10 de San Mateo, pero en el verso 16. El misionero, el creyente, tiene que ser testigo de Dios y tiene sus implicaciones. Ahora, hoy, sábado, vamos a ver el perfil espiritual de un misionero. Está en ese mismo capítulo 10, el mismo capítulo, pero a partir del verso 24. ¿Cuál es el perfil espiritual de un misionero? Empieza diciendo el evangelio de hoy: un discípulo no es más que su maestro. Eso ya es un perfil. Ese es el perfil de la persona humilde, de la persona sencilla, del que no se cree Dios, del que no mantiene diciéndole a los demás: ¿usted sabe quién soy yo? Ese es el perfil de una persona humilde, sencilla, no arrogante ni prepotente. El perfil espiritual de un católico, misionero, sacerdote, consagrado, debe contener dos posibilidades. La primera, para pedir al buen Dios la primera virtud, la fortaleza. Pedirle a Dios esa virtud de la fortaleza, porque son muchos los que lo atacan. Hay mucha envidia, hay mucha persecución, hay mucha doble personalidad. Entonces dame la fortaleza. ¿Para qué? Para soportar la persecución, la envidia, la soberbia de los demás, la hipocresía. Y así lo dice el profeta. Hay un profeta bien interesante que es el profeta Isaías, y ese profeta Isaías en el capítulo 41 de su profecía entonces nos va a hablar de esa virtud que se llama la fortaleza. No temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te voy a ayudar, siempre te sustentaré con la justicia. Isaías capítulo 51. Ese es el primer perfil de un misionero, sacerdote, religiosa, persona católica. Segundo, la segunda posibilidad del perfil: primero, fortaleza. El segundo, no tengan miedo. Esa es una frasecita que se hizo famosa por allá en el año 1978, cuando fue elegido Papa Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II lo eligieron Papa en 1978. El primer discurso que dijo como Papa inició con esa frasecita: non avete paura. Comenzó diciendo en italiano: no tengan miedo. Y no tengan miedo ¿de qué? Habría que preguntarle a la Biblia. Y la Biblia le contestará a una persona creyente: no tenga miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. ¿Qué es el miedo? El miedo es una alteración del ánimo de la persona. Produce angustia, desesperación, la hace sentir muy mal a la persona. Los psicólogos dicen que es una emoción pasiva en contra de la persona. Muchas veces sentimos miedo de reconocer las faltas, los pecados, las debilidades, las equivocaciones. Entonces eso puede traer algo que se llama miedo. Y cuando la persona se deja llevar del miedo, puede dañar la fe, la vocación y la misión. Puede ser posible. El miedo provoca males. ¿Qué males provoca el miedo? Por ejemplo, detiene la misión, cierra caminos de esperanza, no permite que la persona madure, avance, clasifique. Quien le teme a los demás es como si cayera en una trampa. Oiga lo que recomienda la Biblia a las personas que se dejan llevar por el miedo. Proverbios capítulo 29. Quien le teme a los demás es como si cayera en su propia trampa.
pero quien logra superar el miedo se convierte en una persona muy fuerte, grande, talante y valiente, dice la Santa Biblia, capítulo 31 del libro del Deuteronomio. Una práctica de superar el miedo es poner toda la confianza en Dios. Ese es un remedio muy bueno, espiritual, psicológico, sentimental, afectivo. Una manera de superar el miedo es ponga toda su confianza en Dios. Déjele a Dios lo que es de Dios. No se angustie, confíe en Dios, confíe también en mí, dice el Evangelio, cuando Jesucristo le dice a sus seguidores, no se angustien, confíen en mí. Juan capítulo 14, verso 1. El Papa Francisco propone a San Pedro como el discípulo que superó el miedo. San Pedro es un ejemplo bíblico de la persona que superó el miedo. Era el temor del momento ante la muerte del maestro. Hubo un momento en que San Pedro se vio acorralado por el miedo y le dijo al maestro, no te va a pasar nada. Cuando el maestro le dice, vamos a subir a Jerusalén, ya llegó la hora de la muerte, tengo que prepararme, vamos para adelante. Y San Pedro le dice, no te va a pasar nada. ¿Y cómo supera San Pedro el miedo? Como dice el Papa Francisco, Jesucristo le dice a San Pedro, estás pensando como los hombres, pero no piensas como Dios. Apártate de mí, Satanás, que te estás dejando llevar del miedo. No se dejó atrapar San Pedro por la atmósfera de esos momentos. No se dejó hundir, dice el Papa. Buscó a Jesús, prefirió el encuentro y la confianza con Dios. Se levantó y corrió hacia el sepulcro, como cuenta la Biblia, y llegó allí admirando lo sucedido. Y así comenzó la vida de la resurrección, de la fe desde la resurrección en la vida de San Pedro. Hemos aprendido dos buenas lecciones del perfil de una persona creyente, misionera, consagrada, sacerdote, religiosa. Primer perfil, la fortaleza. Perfil número 2, no tenga miedo. El perfil de un verdadero misionero. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.